Buenas tardes amigos, bienvenidos a este video. En este video quiero que revisemos, que leamos, acompáñenme a leer el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, a partir del versículo 1 hasta el versículo 3, y hagamos una reflexión, meditemos sobre las palabras del apóstol Pablo, vamos poniéndonos en contexto un poquito. La segunda carta a Timoteo es donde vemos prácticamente cómo Pablo se despide de uno de los hombres a los cuales Pablo le iba a encomendar la tarea de continuar la obra que él iba a tener que dejar. A Pablo se le revela, Dios le revela que está a punto de partir y que están próximos los días en que será ejecutado. Recordemos que a Pablo la historia de la iglesia nos dice que él se le cortó la cabeza, él fue decapitado por causa del evangelio. Pablo sabía que estaba pronto a partir y es momento de dejar a Timoteo con la obligación de seguir alimentando al rebaño, alimentando a la iglesia, alimentando a los discípulos. La obra que dejaba Pablo la tenía que seguir regando Timoteo. Timoteo entonces recibe unas instrucciones y además de esas instrucciones recibe unas advertencias. Estas advertencias implican ciertas verdades de las cuales nosotros no debemos de ignorar y de las cuales nosotros debemos estar ya curados. Esa es la palabra que yo quiero utilizar, ya deberíamos estar curados porque tenemos el conocimiento y tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar firmes, lo dice el apóstol Pedro. Y con ese conocimiento entonces nada de lo que suceda hoy en el mundo, nada de lo que esté pasando hoy en el mundo debería de turbar nuestro corazón y debería de tambalearnos o de ejercer cierto miedo sobre nosotros porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ilumina, quiero ser muy claro en esta palabra, porque soy creyente que actualmente no recibimos nuevas revelaciones. Actualmente la revelación está en la palabra de Dios, en la Biblia, y nos fue dada esa revelación por medio de hombres escogidos y que ellos experimentaron que la palabra de Dios fuera exhalada y ellos experimentaron ser inspirados por Dios de tal manera que hoy el 100% de la revelación que Dios le quiere dar a la humanidad solamente se encuentra en la Biblia. Y nosotros, los nuevos creyentes que vivimos después de que el último apóstol falleció, que fue el apóstol Juan, y el último libro que se escribe es el Apocalipsis, que fue la última revelación que Dios da por medio de inspiración, nosotros ahora tenemos la gracia del Espíritu Santo y somos iluminados para comprender y entender las revelaciones que están en la Biblia. Sí quiero ser muy claro en esto porque en los últimos tiempos tendremos un exceso de gente que presume de revelación. Revelación actualmente no debemos esperar, ya que la revelación ha terminado con el libro de Apocalipsis. Dios nos puede iluminar. Y si alguien te dice que le ha sido revelado por medio de sueños o que le ha sido revelado que Dios se le presentó como hoy actuales estafadores en Latinoamérica se presumen, deberías de poner a un exégesis serio las palabras que ellos están hablando. No digo que hoy pueda aparecer una persona que predique en las plazas, que predique en lugares públicos como lo hacían los profetas Jeremías y que tengan ese valor de aparecer, pero ellos debieran, si realmente están llenos del Espíritu Santo, debieran sujetarse a la palabra de Dios y los que estamos iluminados y tenemos el entendimiento y el conocimiento, no debería parecernos algo nuevo, ni debería sorprendernos. Gloria a Dios que aparezcan estos hombres y que nosotros tengamos ese valor de predicar la palabra de Dios, lo ya revelado, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra y que lo expongamos. Exponer la Biblia no quiere decir que tengamos revelación. Exponer la Biblia, exponer lo que dice la Biblia no debe de sorprendernos. Porque ahora hay muchos aparecidos que dicen Dios me habló y recitan un versículo de la Biblia o dicen algo del Apocalipsis y con eso quieren decir o presumir que Dios les habló. No, eso no es que Dios nos hable. Dios nos habla a diario. Dios nos habla a diario como lo dice Hebreos, la carta a los Hebreos. Dios nos habla a diario a través de su palabra. Dios está hablando. La palabra hablar que se utiliza en Hebreos está en presente continuo.
Dios nos está hablando continuamente, ¿dónde? A través de su palabra, y Él ha decidido hablarnos en estos últimos tiempos a través del Hijo. Bien, dejando esto claro, entonces quiero que veamos que en los últimos tiempos no debe sorprendernos que tanto habrá esa necesidad de la gente que no viene a la palabra, la gente que no le interesa la doctrina, la verdad. Habrá esa necesidad de este tipo de gente de escuchar cosas nuevas, y eso abre una gran oportunidad, una puerta para muchos también que se autoproclamen o que quieran recibir ciertos beneficios o que busquen simplemente fama. Hombres que se levantarán con el permiso de Dios y para su propia perdición y condenación, queriendo ellos apartar a los hombres de la verdad. Leamos lo siguiente. La instrucción de Pablo hacia Timoteo es la siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, nadie se escapa del juicio de Dios y del Señor Jesucristo, absolutamente ni vivos ni muertos. Ellos van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados, estemos vivos o estemos muertos. Y esto para mí implica una verdad, porque en estos tiempos en donde veo que la gente quiere escabullirse de sus responsabilidades, no solamente del mundo, o sea, responsabilidades que tenemos en el mundo, como muchos padres que abandonan sus hijos, que no quieren dar su pensión, que no quieren cumplir sus responsabilidades laborales o empleados. O sea, el ser humano regularmente tiende a querer escabullirse de sus obligaciones, escabullirse de la verdad. Dice la palabra que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, su juicio es un alcance total del cual no te vas a poder escapar. Si aún en la muerte, Dios te va a encontrar, te va a levantar y te va a llevar a juicio. Dice que delante de Dios tenemos una obligación, bueno, Timoteo tiene una obligación de predicar la palabra, de insistir con la palabra. El contexto es la palabra, insistir con la palabra, ser insistente con la palabra, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir. Seguimos en el mismo contexto, la misma línea de contexto. La palabra debe redarguir, no mi experiencia. No debo redarguir con ejemplos sobre mi vida, debo redarguir con la palabra, porque la palabra es la que santifica. Muchas veces queremos redarguir a las personas con ejercer el miedo, ejercer el pánico. No. Debemos redarguir con la palabra, debemos dejar que la palabra de Dios redarguya a la gente. Debemos reprender con la palabra de Dios, con la doctrina de Dios. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestras exhortaciones tienen que estar apegadas a la doctrina, apegadas a la verdad de la palabra de Dios. Y el versículo 3 nos dice el por qué el apóstol Pablo le ordena, le instruye a Timoteo que debe hacer todo esto que acabamos de leer. El motivo es tan claro como el siguiente: vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué interesante, ¿eh? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta palabra sufrir podemos entenderla como tolerar. Es decir, que tiempo después de que Pablo parta, le advierte a Timoteo que vendrá una época en la cual no tolerarán la verdad de Dios, no tolerarán la doctrina sana. No debe sorprendernos las mega iglesias que hoy existen, donde rebasan pero exageradamente a las iglesias con sana doctrina. No debe sorprendernos la cantidad de hombres que hoy aparecen en YouTube, en Facebook, hablando ciertas profecías, las cuales hasta han sido avergonzadas porque ni siquiera se han cumplido. Acabo de escuchar una de uno de estos falsos profetas llamado Guillermo Maldonado, en donde él en el mes de febrero tuvo un congreso y él decía que ordenaba y que decretaba que el coronavirus se iba a morir y que ya no iba a seguir. Esto fue en el mes de febrero. Estoy haciendo este video el 20 de marzo y el coronavirus está más fuerte que nunca. Pero es vergonzoso y triste darnos cuenta cómo la gente lo sigue.
Multitudes y multitudes y multitudes. Vemos en la Biblia que cuando un hombre aparezca y diga una profecía y esta no se cumpla, debemos darnos cuenta que ese profeta es falso. Esa es la orden de la palabra de Dios. Pero han sido avergonzados en multitud de ocasiones y los hombres, las masas que lo siguen, las multitudes que lo siguen, no quieren aceptar la verdad. Después veremos ese tema. Es el juicio de Dios sobre ellos. Ellos han decidido negarse, cerrar los oídos a la verdad. Dios les envía un espíritu de mentira para que ya no crean a la verdad. Y el juicio de Dios se lleva a cabo llenando estas mega iglesias. Después lo explicaremos, pero ese es el juicio de Dios. Y lo veremos en la Biblia, claro que sí. Continuemos con el análisis de este texto. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina. ¿Por qué no la tolerarán? Dice, porque tendrán comezón de oír. Es decir, que sus oídos les dará ansiedad por escuchar cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Se aburren, se hartan, no les gusta, a la carne no le gusta ser redarguida, a la carne no le gusta ser reprendida, y por tal motivo deciden ellos que deben escuchar cosas que les apacigüen, que a ellos no les cree un conflicto interno espiritual con Dios. Entonces, ellos van a crear esa oportunidad para que se amontonarán maestros, pero no de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, no de acuerdo a la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir deseo de pecar, pasión por el pecado, eso es concupiscencia. Es decir, que tendremos multitud de maestros, la palabra que utiliza es montón de maestros conforme a su pasión, a su deseo. Por eso es que hoy vemos que la predicación expositiva es menos que en los primeros años del Evangelio. Hoy no vemos predicadores serios, hoy no vemos predicadores que hacen exégesis seria, que respetan las reglas de interpretación de la Biblia, porque ellos predican conforme a su pasión. Y la pasión de este siglo XXI es el dinero, la riqueza, ganar millones y millones de pesos, de dólares, tener excesos, vivir bien, ser prosperados, porque ellos dicen Dios nos quiere prosperar. Veremos montones de maestros conforme a sus propios deseos de pecar. No es casualidad lo que hoy estamos experimentando en las iglesias, en las mega iglesias, en donde vemos un exceso de predicación falsa y no de sana doctrina. Y también es muy triste ver que cuando se invita a la iglesia hacer un exégesis, un estudio serio de la palabra de Dios, la gente no se acerca. ¿Por qué? Porque ellos tienen comezón de oír. Ellos no tienen realmente un espíritu dispuesto a escuchar la sana doctrina. Ellos solamente tienen comezón de oír. Es como esa comezón que a veces nos da porque nos picó un mosquito o porque nos salió una alergia y nos da comezón de oír y nos rascamos solamente cuando está esa alergia o cuando ese piquete de mosquito está activo. Pero cuando ese piquete de mosquito ya se curó o cuando esa alergia ya se curó, ya no nos rascamos. Eso es tener comezón de oír. Que por ciertas temporadas, como por ejemplo ahorita que estamos pasando por esta circunstancia del coronavirus, la gente tiene comezón de oír, se empieza a oír por las calles, es el fin de los tiempos. La gente puede empezar a llenar las iglesias, la gente puede empezar a acudir a las iglesias después de años que no se paraban en una iglesia, porque ellos tienen comezón de oír. Ahorita entonces van a estar abiertos sus oídos porque es como una alergia, como un piquete de mosquito, pero cuando esto pase, porque va a pasar, esto va a pasar. Esto no es ni siquiera el principio de lo que está profetizado en la Biblia. ¿Es parte del juicio de Dios? Sí, claro. ¿Podemos ser arrebatados en cualquier momento? Sí, también, pero esto va a pasar. Esto no es el principio de la gran tribulación que la iglesia está esperando. Esto del coronavirus va a pasar. Muchos van a enfermar, muchos van a morir. La iglesia puede ser afectada, sí, pero para gloria de Dios. La iglesia puede enfermar, sí, pero para gloria de Dios. Y algunos de la iglesia pueden morir por designio de Dios por este coronavirus. Sí, claro,
pero para gloria de Dios. Y qué orgullo ser un instrumento de Dios para mostrar su juicio. A nosotros no nos debe de espantar toda esta situación. Nos sigue diciendo el versículo 4, después de argumentar Pablo, que veremos montones de maestros conforme a su propio deseo, conforme a su propia pasión. Estos maestros lo que harán será, en el versículo 4 nos dice que apartarán de la verdad el oído, es decir, no permitirán que sus oyentes, que sus seguidores escuchen la verdad. Ellos insistirán en que se escuchen. ¿Qué cosa? Dice, se volverán a las fábulas. Esta palabra se volverán me da la idea de como que habrá gente que iba hacia la verdad y de repente al ver a estos maestros con una capacidad para exponer, con un talento natural para hablar, para seducir a las personas, para seducir el oído, para calmar la ansiedad de escuchar de la gente que tiene por cosas nuevas, por cuentos, por fábulas, esta capacidad. Y esa gente que iba hacia la verdad se da vuelta, se da media vuelta y se vuelve hacia fábulas. La palabra fábulas quiere decir cuento. Se vuelve hacia imaginaciones, creaciones de la mente humana fuera de la doctrina y fuera de la verdad. Es decir, la gente en vez de ir y de llevar su oído, su entendimiento, su mente, su cerebro, su concentración hacia la sana doctrina, la gente será llevada, será convencida de apartarse y volverse de esa verdad de la sana doctrina hacia las fábulas y los cuentos. Hoy tenemos mucha gente que está en iglesias porque sienten bonito. Hoy tenemos mucha gente que buscan una iglesia donde ellos se sientan bien, donde ellos tengan una emoción. ¿Quién les dijo que para estar en una iglesia o para encontrar la verdad de Dios debemos de sentir una emoción? Así no se escoge una iglesia. El versículo 5 después le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo. Es decir, no separes los pies de la tierra. Examínalo todo, analiza, mantente en tus 5 sentidos, mantente atento, concentrado, razonable con la sana doctrina. Y dice, soporta las aflicciones. Si tomamos esta palabra soporta las aflicciones y respetamos el contexto sobre el cual el apóstol Pablo está hablando, sobre estos últimos tiempos, creo que Pablo se refiere precisamente a esas aflicciones que va a tener un líder, un dirigente de la palabra de Dios. Timoteo se iba a encargar de la obra que Pablo dejaba, de fortalecer la fe, de alimentar a los nuevos creyentes, de seguir dando crecimiento a la iglesia. Y le dice, bajo ese contexto, le dice, soporta las aflicciones. Es como decirle, serás afligido. Claro, cuando nosotros no hemos madurado en el evangelio y estamos dentro de ese redil de personas que tenemos cierto cargo, cierta responsabilidad, es una carga muy fuerte el ver que la gente no escucha la sana doctrina y que prefiere escuchar fábulas y cuentos, leyendas, imaginaciones. Es muy triste y se puede llegar a afligir uno de tal manera que puede uno llegar a apartarse por un tiempo o a dejar de hacer sus obligaciones ministeriales porque es muy triste. Tuve una experiencia en algún momento cuando invité a una persona a predicar en nuestra iglesia. Recuerdo que cuando esta persona se baja, él iba empezando en el ministerio y cuando esta persona se baja de la predicación, me dice que se bajó porque no duró mucho en la predicación y me dice que se bajó porque vio 2, 3 personas durmiéndose y que él no iba a predicar así. Esto pasa con las aflicciones cuando somos inmaduros en cumplir nuestras responsabilidades. Nos afligimos de ver que la gente no nos oye. Nos entristece ver que la gente no pone atención. Y nos entristece ver cómo a las personas que predican herejías, como el ejemplo que les puse hace un momento, llenan auditorios, llenan estadios. Esto pasa cuando no hemos madurado. Y Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Estamos en el mismo contexto, no nos salgamos del contexto. ¿Qué aflicciones? Estamos hablando de que veremos
montones de maestros que no se apegan a la sana doctrina. ¿Ustedes creen que eso no iba a afligir a Timoteo? Estamos viendo que la gente tiene comezón de oír y se vuelven su oído, apartan de la verdad del oído y se vuelven hacia cuentos y fábulas. ¿Ustedes no creen que Timoteo se iba a afligir al ver todo esto y que al ver la falta de Pablo, quien era el líder en ese momento, tal vez iba todavía sufrir aflicciones de rechazo? Y Pablo le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, es decir, sigue predicando en el mismo contexto, haz obra de evangelista, en el mismo contexto de insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es el mismo contexto, haz obra de evangelista. Y por todo esto que va a venir, te vas a afligir, pero dice, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Es interesante cómo remata Pablo el final de este párrafo. Después vemos que le dice a Timoteo, yo ya voy a ser sacrificado, esta es tu tarea. O sea, como si esta porción de la escritura fuera el clímax de las obligaciones que debería de tener Timoteo después de la partida de Pablo. Esto es lo que vamos a ver en los últimos tiempos. A la iglesia, a los creyentes, les redarguyo, les reprendo, les exhorto con toda paciencia y con la palabra de Dios. No aparten de la verdad del oído, busquen personas que les hablen la sana doctrina, no se aburran de ella, sopórtenla, sufran la verdad, están avisados, están advertidos, y aquellos que tienen o tenemos la tarea de predicar, de hacer obra de evangelista, de insistir a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de reprender, de exhortar, soportemos las aflicciones que nos da el ver cómo herejes llenan estadios, llenan auditorios, y la sana doctrina es solamente oída por unos cuantos. Soportemos esas aflicciones, maduremos en el evangelio. Dios sabe quiénes nos van a oír y nuestra tarea es hacer obra de evangelista y de cumplir nuestro ministerio que tengamos. Recuerden cuando Dios envió a Ezequiel a hablar la palabra y aún Dios le dice, tú vas a ir, vas a profetizar, nadie te va a oír, pero tú vas a ir a hablar. Pero Señor, nadie lo va a oír, tú vas a ir a profetizar, a predicar, a exponer lo que yo te mande.